No vamos a financiar este circo, dijo mi madre, con la voz tranquila pero cortante, como si lo hubiera ensayado 100 veces. Mi boda, mi futuro, borrados con una sola frase. Mi hermana ni siquiera levantó la vista de su teléfono, solo sonrió con sarcasmo, mejor suerte la próxima vez. Mi padre permaneció en silencio, como siempre hacía cuando ella decidía quién se me permitía ser. Podría haber suplicado, discutido, intentado demostrar que era digno de ser amado, pero en lugar de eso, dije una sola palabra, entendido. Ellos pensaron que significaba rendición. No tenían ni idea de qué significaba lo contrario. 3 semanas después, cuando su mundo perfecto comenzó a desmoronarse, el teléfono no dejaba de sonar. Mi madre, mi padre, incluso mi hermana. Lo dejé vibrar hasta que el silencio se sintió correcto. Luego, escribí de vuelta, el circo ya está lleno. Soy Kieran Hallis, y esta es la historia de cómo lo perdí todo solo para finalmente encontrarme a mí mismo. Pero antes de compartirla con ustedes, me encantaría saber que están aquí conmigo. Dejen un simple hola en los comentarios para saber que están escuchando o díganme desde dónde están viendo. A veces, saber que hay alguien ahí fuera hace que la historia sea un poco más fácil de contar. Gracias. Y ahora, déjenme contarles todo. Y si creen que nadie merece ser silenciado por su propia familia, suscríbanse. Siempre hay otra historia como la mía esperando ser escuchada. Era una de esas tardes de sabana en las que el aire mismo se sentía pesado de expectación, como si la casa contuviera la respiración. Mi madre llamó esa mañana temprano, su tono cortante, educado, ensayado. Ven a casa, Kieran. Necesitamos hablar sobre la boda. Debería haberlo sabido. Uno no habla con Lorraine Hallis. Uno escucha. La casa de los Hallis se encontraba al final de una calle empedrada, toda de madera pulida y setos recortados, una imagen de la gracia sureña. Pero al entrar, el aire se volvía más frío, demasiado ordenado, demasiado silencioso, como si todo tuviera que comportarse. El candelabro zumbaba suavemente sobre mi cabeza cuando entré en la sala de estar. Mi padre, Dean, estaba sentado en su sillón junto a la ventana, ajustándose un gemelo. Mi hermana, Tessa, holgazaneaba en el sofá de terciopelo, con el teléfono en la mano, fingiendo navegar por él. Mi madre estaba de pie cerca de la chimenea, su postura perfecta, las perlas capturando la última luz del día. Sin levantar la vista, dijo, no vamos a financiar este circo. Sus palabras cayeron como un cuchillo sobre mármol, limpias, definitivas. Parpadeé, esperando que lo suavizara, que se riera, que dijera que era una prueba. No lo hizo. Tessa levantó la vista, la sombra de una sonrisa burlona en su rostro. Mejor suerte la próxima vez, dijo, como si yo hubiera fallado en una audición. Mi padre no se movió. Su silencio siempre había sido la banda sonora de las decisiones de ella. Podría haber preguntado por qué, podría haber suplicado. Pero todo lo que sentí fue un calor sordo acumulándose detrás de mis costillas. Una especie de claridad que llega cuando finalmente dejas de esperar que algo cambie. Entendido, dije en voz baja. La palabra me sorprendió incluso a mí. Tranquila, medida, pero tenía un peso que no había pretendido mostrar. Por un segundo, nadie se movió. Los ojos de mi madre parpadearon brevemente, como si no pudiera saber si me estaba rindiendo o desafiándola. Me levanté, empujando mi silla hacia atrás con cuidado. Y ese pequeño sonido, madera deslizándose contra el suelo, fue el único desafío que me permití. Al darme la vuelta para irme, noté una carpeta en la mesa de centro. De color crema, con mi nombre escrito con la caligrafía de mi madre. Una leve mancha de tinta azul se extendía desde la esquina, todavía húmeda. Cancelación de la finca Magnolia, se leía en el tenue encabezado visible a través del papel. No lo toqué. No era necesario. Tessa ya estaba escribiendo algo en su teléfono. Capté las palabras al revés, proveedor confirmado. Fuera lo que fuese, no había sido espontáneo. Se había puesto en marcha mucho antes de que me llamara a casa. La habitación olía levemente a brillantador de limón y perfume antiguo. El tipo de olor que se pega a la ropa mucho después de que te vas. Mi madre sorbió su té. La taza de porcelana estaba desportillada cerca del borde. Perfecta desde lejos,
agrietada bajo la superficie, como todo lo demás que tocaba. Caminé hacia la puerta, el reflejo del candelabro deslizándose por mi hombro como si me estuviera dejando ir. Detrás de mí, su voz permaneció en silencio, pero el silencio conllevaba su propio juicio. Entré en el vestíbulo, con la mano en el pomo de la puerta, y oí a mi padre carraspear, un hábito que usaba cuando quería decir algo, pero no lo hacía. Tampoco lo hizo esta vez. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, el sonido fue más agudo de lo que esperaba, como el clic final de una cerradura. Conduciendo de regreso a mi apartamento, el atardecer ardía dorado sobre el musgo español, pero nada se sentía cálido. Seguía escuchando sus palabras resonar en mi cabeza. No vamos a financiar este circo. Cuanto más las repetía, más claro se volvía. No se trataba de dinero. Nunca lo fue. Se trataba de control. ¿Quién pagaba? ¿Quién decidía quién importaba? Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de que acababan de liberarme de lo mismo que me mantenía pequeño. Esa noche, no respondí a la llamada de Avery. Aún no tenía las palabras. Todo lo que sabía era que algo había terminado y otra cosa, silenciosa, desconocida, había comenzado a surgir en su lugar. No dormí mucho esa noche. El aire en mi apartamento se sentía demasiado quieto, como si incluso el silencio me estuviera observando. Por la mañana, estaba de vuelta en Savannah, conduciendo más allá de las puertas de hierro del vecindario de mis padres. No sé qué esperaba encontrar. Quizás una prueba de que la noche anterior no fue real, pero todo se veía exactamente igual. Siempre era así. Al crecer, la casa Hallis era un museo de logros. Los títulos de mi madre cubrían las paredes de su oficina, enmarcados con precisión quirúrgica. Doctora Lorraine Hallis, decían en letras doradas. Construyó su reputación ayudando a la gente a encontrar el equilibrio. Sin embargo, su propia familia funcionaba como un sistema de obediencia silenciosa. Mi padre nunca la contradecía. Tessa nunca lo necesitaba. Y yo. Aprendí que permanecer en silencio era la forma más segura de amor. Cuando tenía 13 años, solía esconderme debajo de la escalera con un cuaderno de bocetos de tela verde. Dibujaba viejas casas de Savannah, con persianas torcidas y pintura desconchada, pero que aún seguían en pie. Pensaba que quizás algún día podría arreglarlas. Una tarde, mi madre me encontró encorvado sobre el libro. Hojeó las páginas como si estuviera examinando pruebas, luego lo arrojó a la basura. No vas a desperdiciar tu vida en fantasías, dijo. La arquitectura es inestable. Estudiarás negocios. Mi padre asintió sin levantar la vista de su periódico. Ese fue el día en que aprendí que el silencio podía salvar la paz, incluso si me rompía por dentro. Años más tarde, ella invirtió todo en la boutique de Tessa en Charleston, comunicados de prensa, cortes de cinta, sonriendo para los periódicos locales. Ella tiene visión, decía mi madre con orgullo. Yo también tenía visión. La mía simplemente no encajaba en su marco. Cuando conseguí mi trabajo en contabilidad, les dijo a sus amigos que había encontrado algo práctico. Cada cumplido era otro barrote de jaula. Avery solía decirme que podía sentirlo en la forma en que me tensaba cuando mi teléfono vibraba. No respiras hasta que sabes que no es ella, dijo una vez. No se equivocaba. Abrí el armario del pasillo esa mañana buscando una caja de recibos viejos. En su lugar, encontré el cuaderno de bocetos verde, con los bordes curvados y el lomo agrietado. Lo abrí. Las líneas de lápiz estaban desvaídas, manchadas, pero eran mías. Entre dos páginas, algo se deslizó, una carta doblada. Era de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Georgia, una oferta de beca. Recordé a mi madre diciéndome que no había sido aceptado, que se la habían dado a otra persona. Pero esta carta decía lo contrario. Lamentamos su decisión de declinar nuestra oferta, decía. Mi pecho se oprimió. No solo había redirigido mi vida, la había interceptado. Le di la vuelta a la carta, escrito con su letra en el reverso, retirado por solicitud de los padres. Durante mucho tiempo, simplemente me quedé mirándola. El reloj de la pared hacía tic-tac de manera constante, el mismo que solía cronometrar mis toques de queda, mis calificaciones, mis decisiones. Luego, mientras guardaba la carta de nuevo en el cuaderno,
otro trozo de papel me llamó la atención. Una nota garabateada con su escritura precisa, probablemente de uno de sus diarios de terapia, auditoría de fideicomiso, solo si el matrimonio lo activa. Las palabras no tenían sentido al principio, pero la palabra, fideicomiso, se clavó como una astilla. Mis padres no confiaban en nada que no pudieran controlar. Sin embargo, esto estaba en mayúsculas, formal, legal. Un fondo fiduciario. ¿Para mí? ¿Para ellos? No lo sabía. Pero la idea me carcomió todo el día. Esa tarde, me senté en la pequeña mesa de mi cocina, con el cuaderno de bocetos a mi lado y el teléfono boca abajo. El olor a papel viejo se mezclaba con el café y la lluvia. Cada página que pasaba era un recordatorio de quién podría haber sido, y quizás todavía podría ser. Pasé los dedos por la polvorienta cubierta verde, y por un momento, ya no se sintió como un fracaso. Se sintió como una prueba. Prueba de lo que me fue arrebatado. Prueba de lo que aún podía reconstruirse. Cerré el cuaderno con cuidado, casi con reverencia. Entendido, susurré de nuevo. Pero esta vez no significaba rendición. Significaba que finalmente los entendía a ellos, y a mí mismo. Ya no era su proyecto. Y la próxima vez que abriera ese libro, no sería para dibujar muros. Sería para derribar los suyos. La lluvia caía a cántaros esa noche, golpeando contra la ventana como un hábito nervioso que no podía romper. Mi apartamento olía levemente a café y papel húmedo. Había estado sentado en silencio durante una hora cuando Avery llamó a la puerta, con el abrigo empapado y el pelo pegado a las mejillas. Sostenía una caja de documentos, contratos, facturas, todo lo que una vez representó nuestra boda. Ahora parecía evidencia. Dejó la caja sobre la mesa y respiró lentamente. Pensé que querrías ver el desastre que hicieron. Su tono era firme, pero sus manos temblaban. Había visto esa mirada en su rostro antes, en algún lugar entre la ira y el desamor. No estaba seguro de cuál de los dos me pertenecía. Abrimos cada carpeta, cada recibo marcado como, pagado, a mi nombre. Mi madre había manejado la mayoría de los pagos, insistiendo en que tenía mejores contactos. Había sido lo suficientemente tonto como para creer que eso era generosidad, no control. Avery deslizó el contrato de la finca Magnolia sobre la mesa, señalando la sección que decía, depósito no reembolsable. Llámalos, dijo en voz baja. Pregúntales tú mismo. La lluvia se intensificó, tamborileando más fuerte contra el cristal. Tomé mi teléfono, buscando en los contactos hasta que encontré el número. El gerente respondió después de 3 tonos, educado y cauteloso. Cuando me presenté, hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego vinieron las palabras que me helaron el pecho. Sí, señor Hallis. Recibimos su formulario de cancelación firmado la semana pasada. Mike, dije. El documento tenía su firma, señor. Llegó a través del correo electrónico familiar que siempre hemos usado para la correspondencia. Los ojos de Avery se encontraron con los míos a través de la mesa. Podía sentir mi pulso en la garganta. ¿Puede enviarme una copia de ese formulario?, pregunté. En cuestión de minutos, mi bandeja de entrada sonó. Abrí el archivo adjunto y allí estaba. Mi nombre, garabateado en la parte inferior con tinta gruesa y desigual. El ángulo era incorrecto, la inclinación era diferente. Quienquiera que lo firmó, intentó imitar mi letra con demasiado esfuerzo y falló. Avery se inclinó sobre mi hombro. «Ese no eres tú». Asentí. El silencio entre nosotros se sentía ruidoso. Finalmente habló. «¿Sabes lo que esto significa, verdad? No solo cancelaron la boda. Te borraron de ella». Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Me recosté, mirando el nombre que no era el mío. Han estado haciendo eso toda mi vida, dije. Esta es solo la primera vez que lo ponen por escrito. Acercó su silla. ¿Quieres luchar contra esto? No por mí, ni siquiera por la boda, sino por ti. La miré, y por primera vez, no dudé. Sí, pero lo haremos de forma limpia. Sin gritos, sin caos, solo la verdad. Pasamos las siguientes horas revisando el resto de la documentación.
Noté algo extraño en el registro de llamadas. Una llamada a la finca Magnolia exactamente 15 minutos antes de que llegara la cancelación oficial. El número era familiar, el de Tessa. Seguí buscando y encontré un hilo de correo electrónico que nunca había visto antes, enviado desde una cuenta familiar compartida etiquetada como hallishome@outlook.com. El nombre del remitente era el mío, pero nunca había usado esa dirección en mi vida. La marca de tiempo coincidía con el día de la cancelación. Usaron mi nombre para enviarlo, dije. Incluso copiaron mi línea de firma. Avery suspiró, su voz temblorosa. Entonces tienes que mostrárselo a alguien que pueda detenerlos. El reloj pasó la medianoche. La lluvia se suavizó hasta convertirse en un susurro. Abrí el cajón superior de mi escritorio, saqué mi viejo pasaporte y lo puse junto a la firma impresa. Lado a lado, la verdad era clara, la diferencia entre la persona que solía ser y el hombre en el que estaba a punto de convertirme. Le envié un mensaje de texto a Maya Ríos, una amiga con la que no había hablado en años, ahora abogada en Atlanta. Mi mensaje fue breve: necesito tu ayuda. Es sobre la familia. Cuando lo envié, algo dentro de mí cambió. La versión de mí que dijo, entendido, en esa mesa del comedor se había ido. Lo que lo reemplazó era más silencioso, más agudo, ya no esperaba permiso. Antes de ir a la cama, coloqué ambas firmas debajo de la lámpara, una real, una falsa. La luz capturó la diferencia perfectamente. Mi verdad en su falsificación, líneas paralelas que nunca volverían a encontrarse. A la mañana siguiente, conduje a Atlanta con la caja de documentos abrochada en el asiento del pasajero como un testigo que no podía permitirme perder. El horizonte de la ciudad apareció bajo un cielo del color del acero húmedo. La oficina de Maya estaba en un modesto edificio de ladrillo en el centro, entre una cafetería y una compañía de seguros. El letrero en su puerta decía, Ríos y Asociados, Derecho Civil y de Familia. Se veía casi igual que la última vez que hablamos. Ojos agudos, voz tranquila, el tipo de presencia que hacía que la verdad sonara como un hecho, no como una acusación. Ha pasado un tiempo, Kieran, dijo, indicándome que me sentara. Empieza desde el principio. Le conté todo, la llamada, la carpeta, la firma falsa, el silencio que vino después. No interrumpió, solo siguió tomando notas con un bolígrafo negro. Cuando terminé, tomó la carpeta y abrió el contrato. Su ceño se frunció. Diferente bolígrafo, diferente presión. Quienquiera que hizo esto intentó copiar tu firma, pero usó un bolígrafo de gel en lugar de uno de pluma, y esta tinta es demasiado fresca para coincidir con el resto de la página. La miré fijamente. Años leyendo acuerdos prenupciales falsificados, dijo secamente. Es prácticamente una forma de arte. Comenzó a sacar documentos uno tras otro. Autorizaciones de pago, transferencias bancarias, recibos de proveedores. Su escritorio parecía un campo de batalla de papel y tinta. Luego se detuvo. Aquí, dijo, señalando una línea en un formulario bancario. La cuenta de la boda, ¿ves estos retiros? Pequeños, consistentes, durante 6 semanas. El destino es una cuenta comercial a nombre de Tessa Hallis Atelier. Se me hizo un nudo en la garganta. Su boutique. La voz de Maya se mantuvo serena. Si este dinero provino de su fondo de boda compartido, eso es mala conducta financiera en el mejor de los casos. Robo, en el peor. No supe qué decir. Se reclinó, estudiándome. ¿Quieres presentar una demanda o quieres fingir que esto no sucedió? Solo quería demostrar que cancelaron la boda sin mi consentimiento, dije en voz baja. No planeaba destruirlos. Maya juntó las manos. No es que los estés destruyendo, Kieran. Estás confrontando la verdad sobre la que construyeron todo. Pidió acceso a las cuentas compartidas de la familia. Le di lo que tenía, correos electrónicos, resúmenes de transacciones. En cuestión de minutos, frunció el ceño. Esta dirección, dijo, tocando su pantalla. El correo electrónico familiar. Está registrado a nombre de tu madre. Ella es la administradora. Sentí una ola de calor subir por mi cuello. Eso significa que tenía acceso a todo. Maya asintió. Y lo usó.
El correo de cancelación provino de la computadora de tu padre, pero a través de su servidor. Eso significa que ambos estaban implicados. Deslizó una página hacia mí, una lista de retiros. Algunos estaban marcados como mantenimiento de la casa, otros como consolidación de tarjetas de crédito, pero una línea destacaba transferencia a la cuenta de reserva del fideicomiso. Me incliné hacia adelante. ¿Qué es eso? No es estándar, dijo. Podría ser un fideicomiso personal, podría ser una cuenta de depósito, pero está a tu nombre, no al de ellos. Miré la pantalla, mi nombre impreso junto a una cuenta que nunca había visto antes. Se me revolvió el estómago. Entonces, están moviendo dinero a través de algo que me pertenece. Maya cerró la carpeta suavemente. Si eso es cierto, ya no estamos hablando solo de falsificación. Estamos hablando de malversación de fondos. Por un largo momento, el único sonido fue el leve zumbido de la luz de la oficina. Podía oler el papel, seco, metálico. Todo en la habitación se sentía demasiado brillante, demasiado honesto. Finalmente dijo, tienes que decidir qué tipo de hombre quieres ser en esta historia. ¿El que guarda el secreto familiar o el que deja que termine aquí? Pensé en Avery, en la mirada en sus ojos cuando me dijo que luchara. Pensé en la voz tranquila de mi madre llamando a mi vida un circo y en mi padre sentado a su lado, asintiendo como si la obediencia fuera supervivencia. He terminado de guardar sus secretos, dije. Maya asintió una vez. Entonces comenzamos con un rastreo financiero. Necesitaré tu autorización para la citación. Firmé mi nombre lentamente, con cuidado, cada curva deliberada. Viendo secarse la tinta, me di cuenta de cuántas veces mi firma me había sido arrebatada, usada, retorcida, robada. Esta era mía. Cuando levanté la vista, Maya me estaba observando. ¿Estás listo para esto?, preguntó. No, dije, pero he terminado de tenerles miedo. Al salir de su oficina, la luz del atardecer se derramaba a través del cristal, bañando el pasillo de oro. Me detuve en la puerta, sosteniendo la carpeta con fuerza contra mi pecho. Durante años, pensé que el silencio me protegía. Ahora entendía que solo los protegía a ellos. Para cuando salí, el aire olía a lluvia de nuevo, pero esta vez no se sentía como algo que se cernía sobre mí. Se sentía como algo que comenzaba. La noche se sentía demasiado quieta, el tipo de silencio que presiona contra tus costillas hasta que respirar se convierte en un esfuerzo. Me senté en mi escritorio, con la única luz proveniente de mi computadora portátil, revisando los documentos que Maya me había enviado. La frase seguía apareciendo en la pantalla, Fideicomiso Halis 1989. Cada vez que la leía, las letras parecían palpitar, como si se burlaran de mí por no haber sabido nunca de su existencia. El correo electrónico de Maya era breve: Kieran, esta cuenta de reserva que encontraste no es aleatoria. Está vinculada a un fideicomiso que tu abuelo estableció antes de que nacieras. Te aconsejaría que verifiques los beneficiarios con alguien que conozca la historia. Alguien que supiera. Solo quedaba una persona, mi tío Samuel, el hermano mayor de mi padre, un contador jubilado que vivía en algún lugar cerca de Clearwater, Florida. No había hablado con él en años. Mi madre siempre lo había llamado la decepción de la familia, lo que, en retrospectiva, debería haberme hecho confiar más en él. Encontré su número enterrado en una vieja lista de contactos y llamé. Sonó 4 veces antes de que respondiera, su voz baja y cansada. ¿Quieren? Hace mucho que no escucho ese nombre. Tío Sam, dije en voz baja. Necesito preguntarte sobre el fideicomiso Halis. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para oír el sonido de las olas en algún lugar del fondo, luego un suspiro. Así que finalmente te empujaron lo suficiente como para encontrarlo, ¿eh? Me pidió que encendiera la cámara. Su rostro apareció en la pantalla, más viejo, más delgado, pero sus ojos aún agudos. Tu abuelo estableció ese fideicomiso en el 89. Era para ti, una salvaguardia en caso de que el negocio familiar se hundiera. Tus padres lo han estado administrando desde que tenías 18 años. La garganta se me secó. ¿Administrándolo cómo? Han estado retirando dinero lentamente, usando tu nombre para la autorización. Se suponía que no debías tocarlo hasta el matrimonio.
Es entonces cuando el banco hace una auditoría obligatoria, una cláusula estándar en la que tu abuelo insistió. Lo miré fijamente. ¿De cuánto estamos hablando? Se reclinó, frotándose la sien. La última vez que revisé, alrededor de 400.000. Pero si han estado sacando dinero durante años, no se sabe cuánto queda. Por un momento, no pude hablar. Solo escuché el leve zumbido de su ventilador de techo y el dolor en mi pecho que se hacía más pesado con cada palabra. Entonces, si me casaba, el banco los habría atrapado. Exactamente. La auditoría lo habría expuesto todo. No podían arriesgarse a eso, Kieran. Su tono se suavizó. Por eso cancelaron tu boda. No por Avery, sino por el dinero, por la vergüenza. Se me revolvió el estómago. Cada pieza de su comportamiento, la tensión, el silencio, la precisión de todo, encajó. No habían saboteado mi futuro por orgullo. Lo habían hecho para salvarse a sí mismos. El tío Sam hizo clic en algo en su pantalla. Te estoy enviando el último estado de cuenta que tengo. No está completo, pero te ayudará a ver el patrón. Segundos después, mi bandeja de entrada sonó. El archivo se abrió a filas de números, retiros marcados con una letra pulcra en la sección de notas, para expansión de boutique, renovaciones de la casa, liquidación de crédito. Las cantidades variaban, pero la historia era la misma, dinero tomado de mi fideicomiso para alimentar su imagen. Me desplacé hasta el final. Una transacción reciente fechada hace 3 semanas, justo después de que se cancelara la boda. Los fondos habían ido directamente a la cuenta de mi madre. El aire a mi alrededor se sentía denso. Ni siquiera se detuvieron después de que todo terminó, dije. Samuel suspiró de nuevo. Ojalá pudiera decirte que esto me sorprende, pero tu madre siempre ha creído que lo que pertenece a la familia, le pertenece a ella. ¿Y tu padre? Bueno, está demasiado cansado para luchar contra ella. ¿Él lo sabía?, pregunté. Claro que lo sabía. Firmó cada retiro. Legalmente, eso lo hace cómplice. Me recliné en mi silla, el brillo de la pantalla reflejándose en la ventana. En ella, vi mi propio rostro devolviéndome la mirada, alguien a quien apenas reconocía. Entonces mi teléfono vibró. Un nuevo correo electrónico. El remitente, Tessa. El asunto, está hecho. El mensaje, él nunca se enterará. Para cuando lo haga, será demasiado tarde. Las palabras se volvieron borrosas ante mis ojos. Cerré la computadora portátil y presioné las palmas de mis manos contra mi cara, pero la ira no se calmaba. Pensé en los años que pasé creyendo que el silencio mantenía la paz, que la obediencia ganaba el amor. Todo lo que había hecho fue comprar su comodidad. Avery me encontró todavía sentado en la oscuridad cuando llegó más tarde esa noche. ¿Estás bien?, preguntó. No, dije. Pero sé lo que tengo que hacer. ¿Y qué es? Terminarlo, como es debido. Ella asintió una vez, sin hacer preguntas. Abrí mi computadora portátil de nuevo, escribí un correo electrónico a Maya y me quedé mirando el cursor parpadeante antes de presionar enviar. Presenta el caso. El mensaje se envió con un pequeño timbre, suave pero final. Por primera vez, el silencio no se sintió como rendición. Se sintió como el comienzo de la justicia. La sala del Tribunal del Condado de Fulton era más fría de lo que esperaba. Sus pisos de mármol hacían eco de cada paso como una advertencia. Me senté en la mesa del demandante junto a Maya. Mis manos estaban entrelazadas para detener el temblor. Frente a nosotros estaban mis padres y Tessa, 3 rostros que había conocido toda mi vida, ahora convertidos en extraños bajo la luz fluorescente. La voz del secretario atravesó el murmullo de la sala. Caso número 2143, Halis contra Halis. Las palabras cayeron pesadas, absurdas, definitivas. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. Vi el reflejo de mi madre en el divisor de cristal, su postura perfecta, sus perlas brillando, incluso bajo la dura luz. Mi padre se ajustó la corbata, con la mirada baja. Tessa seguía mirando su teléfono hasta que el alguacil le dijo que lo guardara. Maya comenzó con tranquila precisión. Señoría,
Este caso se refiere al uso no autorizado de los activos financieros de mi cliente y a una firma falsificada en documentos legalmente vinculantes. La evidencia demostrará que miembros de la familia Hallis malversaron fondos de un fideicomiso establecido a nombre de mi cliente. El abogado de mi madre objetó de inmediato. Esto es un malentendido familiar, no un fraude. Maya no parpadeó. Los malentendidos no vienen con firmas falsificadas y transferencias bancarias. Mi madre se puso de pie, su voz suave, ensayada. Todo lo que hice fue para proteger a mi hijo de cometer un error. Esa mujer, miró a Avery en la galería, nunca fue adecuada para él. La miré a los ojos. Te protegiste a ti misma, no a mí. Me robaste y lo llamaste amor. Una oleada de susurros se extendió por la sala. Las manos de mi padre jugueteaban con su reloj. Tessa miraba al suelo. Maya avanzó. Comencemos con la cancelación de la boda. El lugar recibió una llamada de alguien que afirmaba ser el señor Hallis. El análisis de voz demuestra que fue la señora Hallis. El juez asintió, con expresión ilegible. La mandíbula de mi madre se tensó. Maya continuó, pasando a otra prueba. A continuación, los registros bancarios. El demandado, el señor Dean Hallis, retiró múltiples sumas del fideicomiso mientras el demandante estaba fuera del país. Cada transacción fue firmada usando una firma por poder. Mi padre abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Su abogado le susurró algo al oído, pero su rostro permaneció pálido. El siguiente documento cayó como un martillo, el libro de contabilidad de Tessa. Fondos del fideicomiso, dijo Maya, fueron transferidos directamente a Tessa Hallis Atelier bajo la nota de expansión. Señorita Hallis, ¿puede confirmar esto? Tessa vaciló, su voz apenas audible. Mi boutique estaba en problemas. Mamá dijo que ayudaría. No sabía de dónde venía el dinero. ¿No lo sabía o no preguntó? El tono de Maya era uniforme, pero lo suficientemente agudo como para cortar. Los ojos de Tessa se llenaron de lágrimas. Pensamos que él nunca se enteraría. Tragué saliva, sintiendo una mezcla de furia y agotamiento en mi garganta. El mazo del juez golpeó una vez, resonando como un trueno. Orden. Cuando la sala se calmó, mi madre se inclinó hacia el micrófono. No lo entienden. El nombre de esta familia significa algo. No podíamos permitir que fuera arrastrado por el fango. Si esa auditoría se hubiera hecho pública, todo lo que su abuelo construyó se habría arruinado. Me puse de pie, incapaz de permanecer sentado por más tiempo. Ya lo arruinaste en el momento en que falsificaste mi nombre. El juez me hizo un gesto para que me sentara, pero mi madre no había terminado. Si ganas este caso, Kieran, lo perderás todo. Nuestro nombre, nuestra reputación, se habrá ido. La miré de verdad. Durante años, había confundido ese tono con fuerza. Ahora lo oía por lo que era, miedo. Entonces, tal vez es hora de que signifique algo honesto. Por un largo momento, nadie habló. El silencio fue más pesado que cualquier argumento. Luego, el juez carraspeó. La evidencia es sustancial. Hasta el fallo final, todas las cuentas familiares quedarán congeladas, pendientes de una revisión de auditoría completa. Los hombros de mi madre cayeron. El rostro de mi padre pareció hundirse. Tessa se cubrió la boca con las manos. Mientras salíamos, los flashes de las cámaras de los reporteros locales y sus preguntas se convirtieron en un ruido blanco. No respondí a ninguna de ellas. Simplemente seguí caminando mientras las puertas del juzgado se cerraban detrás de mí. Afuera, el cielo estaba nublado, un tipo de gris que se sentía como una pausa entre tormentas. Maya me tocó el brazo. Hiciste lo que la mayoría de la gente nunca puede hacer. ¿Los detuviste? Asentí, aunque no se sentía como una victoria. Se sentía como estar de pie entre los escombros de algo que una vez contuvo amor. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me senté frente a mi cuaderno de bocetos de nuevo. Durante años, había dibujado casas en las que nunca viviría, buscando algo estable. Pasé a una página en blanco y comencé a dibujar, no muros ni ventanas esta vez, sino un espacio abierto. La línea vaciló, luego se enderezó.
Una casa sin puertas, sin cerraduras, sin secretos. Del tipo del que no tienes que escapar. En el fondo, sabía que esto estaba lejos de terminar. Pero por primera vez, el silencio a mi alrededor no les pertenecía a ellos. Me pertenecía a mí. Un mes después de la audiencia, el tribunal emitió el fallo. Gané. La orden requería que mi familia devolviera el saldo completo del fideicomiso y pagara $80.000 en daños. Me quedé con lo que me pertenecía y rechacé los daños, pidiendo al secretario que redirigiera esa parte al Fondo de Preservación de Savannah. No lo hice para parecer noble. Lo hice porque el dinero era lo menos roto en esta historia. Los periódicos locales publicaron una breve nota. Mi madre no hizo comentarios. Mi padre desapareció del sitio web de su firma de la noche a la mañana. Tessa cerró su boutique con una nota escrita a mano en la puerta que decía, cerrado para siempre. Una semana después, Avery sirvió café en mi taza desconchada favorita y preguntó, ¿todavía quieres casarte? Dije, sí, pero esta vez solo si somos verdaderamente libres. Elegimos Tybee Island al atardecer, cuando el cielo se vuelve del color del latón cálido y el agua mantiene su propio ritmo lento. Sin plano de asientos, sin paredes de flores, sin discursos familiares, solo un corto paseo de madera sobre la arena. Algunas velas de té en frascos, un puñado de amigos, Maya y el tío Sam, con un traje arrugado que claramente había visto mejores bodas. El aire olía a sal y a las lilas del jardín de alguien. Y por una vez en mi vida, el mundo no se sentía escenificado. Caminé solo hacia el altar. Las tablas crujían bajo mis zapatos. El viento tiraba de mi chaqueta. Y cada paso se sentía como dejar una habitación en la que había estado encerrado desde la infancia. Oí la vieja frase de mi madre atravesar el oleaje, sin nosotros, no eres nada. Y me di cuenta de lo pequeñas que sonaban esas palabras aquí fuera. Sin ellos, finalmente era una persona que reconocía. La música se elevó, simple y sin adornos. Los ojos de Avery me encontraron a mitad de camino y sonrió como una promesa. «Estás bien caminando solo», susurró cuando nos encontramos. «He estado caminando solo toda mi vida», dije. «Pero ya no más». Cuando llegó el momento de hablar, saqué un trozo de papel doblado de mi bolsillo, con los bordes suavizados por el tiempo. Estaba arrancado de mi cuaderno de bocetos verde, el que mi madre una vez tiró a la basura. Con una letra de un niño de 12 años, decía, diseñar mi propia casa algún día. Aclaré mi garganta. Esta es la única promesa que me rompí a mí mismo, dije. Hoy la estoy arreglando. Mantuve los votos cortos. Le dije que haría una vida con más ventanas abiertas que puertas cerradas. Ella dijo que me recordaría respirar incluso cuando nada se sintiera seguro. Deslicé una delgada banda de plata en su dedo. Ella hizo lo mismo por mí. Y ambos nos reímos un poco de lo firmes que estaban nuestras manos. Cuando el oficiante dijo, «Puede besar a la novia», el viento levantó la cinta de su ramo y la envió revoloteando hacia la luz rosada. Aplaudimos con nuestros amigos, pero por dentro sentí algo más tranquilo, como una marea que cambia. La justicia no me había hecho feliz. La verdad sí. Los brindis, vasos de plástico, agua con gas, nada lujoso. Caminé hasta la orilla y dejé que la espuma tocara mis zapatos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre, tu padre perdió su trabajo. Tessa está endeudada. Necesitamos ayuda. Solo una llamada, quieran. Miré la pantalla hasta que se atenuó, luego la bloqueé y la guardé de nuevo en mi chaqueta. No estaba enojado. Había terminado. Antes de irnos, dejé mi cuaderno de bocetos sobre la pequeña mesa junto a los farolillos y lo abrí en una página nueva. Dibujé una pequeña casa junto al mar, no perfecta, pero honesta. Por primera vez, no estaba construyendo para obtener aprobación. Estaba construyendo por paz. Pasaron las semanas. Nuestro nuevo lugar estaba justo a las afueras de Savannah, donde los pájaros de la marisma vuelan bajo sobre el agua al amanecer, y las noches se sienten como una manta cálida bajo la que finalmente puedes dormir. Las llamadas comenzaron de nuevo. Primero mi madre, luego mi padre, luego Tessa. Los mensajes de voz se acumulaban con disculpas pulidas y tragedias a medias. Escuché algunos. La voz de mi madre se quebraba en ciertas palabras.
Mi padre dijo que estaba haciendo cambios. Tessa preguntó si podía ayudarla a reestructurar su deuda, como si fuéramos socios en lugar de daños colaterales. Avery me encontró en la mesa una noche con el teléfono boca arriba y la pantalla quieta. ¿Quieres contestar?, preguntó. Negué con la cabeza. Pasé años respondiéndoles. El silencio es mi respuesta ahora. Me apretó el hombro y luego volvió a la estufa, donde el ajo chisporroteaba en una sartén y hacía que la cocina oliera a futuro. Otra noche, la pantalla se iluminó una y otra vez, sus nombres apilándose como un pase de lista de la historia. Abrí un nuevo mensaje y escribí lentamente, de la manera en que escribes algo por lo que pretendes vivir. El circo ya está lleno. Le di a enviar. Las llamadas cesaron. La habitación se volvió suave y silenciosa. Puse el teléfono boca abajo y volví a la mesa de dibujo. Sobre ella yacía el primer encargo para mi propia firma, Hallis Studio, una modesta renovación de una casa de campo con un porche deformado y un buen corazón. En la esquina del plano, escribí una línea para mí mismo, para construir algo real, empieza por lo que estaba roto. La frase me dio más firmeza que cualquier veredicto. A la mañana siguiente, llegó un correo electrónico de Maya, una confirmación bancaria de que el saldo restante del fideicomiso había sido transferido en su totalidad. Adjunta había una nota de una sola frase de mi madre, se lo ganó. Sin disculpas, sin justificación, solo una línea que se leía como una firma en una admisión que nunca pronunciaría en voz alta. Cerré la computadora portátil y dejé que la quietud se asentara. Un mes después, vi un pequeño artículo cerca del final del periódico. Tessa había cerrado la boutique para siempre. En su lugar, había registrado una organización sin fines de lucro, el Proyecto Reclamado, que ayudaba a mujeres a empezar de nuevo después de un fracaso financiero. No sabía si duraría. No sabía si era penitencia o actuación. Solo sabía que sonaba como alguien más tratando de encontrar una puerta para salir de una habitación que ayudaron a construir. Un paquete apareció en nuestro porche sin dirección de remitente. Dentro había un álbum familiar que no había visto en 20 años. Vacaciones blanqueadas por el sol, mañanas de Navidad escenificadas bajo una luz perfecta. Una sonrisa que ahora reconocía como practicada. Metido en la última página había un pequeño trozo de papel, con la letra inconfundible de mi madre, entendido. No era un perdón, ni siquiera arrepentimiento, solo reconocimiento. Extrañamente, fue suficiente. La mañana se deslizó por nuestra cocina en largos rectángulos. Avery dejó una taza junto a mi codo y miró el plano que estaba dibujando. Estaba redibujando la casa en la que crecí. La misma línea del techo, los mismos escalones delanteros, pero esta vez añadí una amplia ventana que daba al mar. La página parecía la verdad. Lo que fue, lo que pudo haber sido y lo que aún podría ser si lo construía con mis propias manos. Se ve más brillante, dijo Avery. Lo es, respondí. Creo que finalmente sé por dónde entra la luz. Nos quedamos allí un rato, escuchando el silencio que nos habíamos ganado. La vida que estábamos creando no necesitaba un público. Necesitaba cimientos. Mi madre una vez llamó a mi boda un circo. Quizás tenía razón, porque el espectáculo ya terminó y finalmente soy yo quien se fue sonriendo.